santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu Dios les bendiga, sean gloria. bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 26 de agosto, en este espacio donde dedicamos un momento para aprender lo que el Señor nos muestra en su palabra. Les agradecemos que nos estén acompañando, también que nos estén escribiendo. Les invitamos a que nos sigan dejando un comentario. ¿Qué enseñanza les ha dejado el devocional? ¿Qué les ha gustado de la meditación que se lleva a cabo? Y también si tienen alguna petición de oración, con todo gusto. Les invitamos también a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas y también que puedan disponer y revisar todo el material a disposición, logos devocionales, logos estudio, logos podcast, logos música y también la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. El devocional de hoy lleva por título Un llamado íntegro. Estando en Ezequiel 22 del 17 al 31. Y vamos a terminar el estudio de este capítulo. La verdad son porciones bastante amplias. Les invitamos a que puedan estar leyendo previo a estar escuchando este devocional, que es como un complemento a lo que es la meditación. Y vamos a estar viendo hoy 3 puntos. En el primero, un llamado íntegro. 1, a ser purificados. ¿Qué es lo que está pasando acá? En el capítulo 22 es una serie de profecías con respecto a cómo el pueblo se ha alejado de Dios, cómo el corazón de ellos está enfocado en la pecaminosidad y cómo realmente deben de cambiar. Y a partir del verso 17 inicia otra profecía cuando dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. En lugar de que Israel, Judá, se ha comparado con piedras preciosas, que se ha comparado con el oro, con la plata, porque recordemos, antes era muy valorado el oro más que la plata. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Le dice: la casa de Israel se ha convertido en pedacería. En lugar de ser piezas completas, son retazos de lo que es bronce, estaño, hierro, plomo. Y esto que se ocupa para poder calentar el horno. Ese primer ejemplo hace referencia a cómo se calientan los materiales en un horno. Y dice el verso 19: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén. Y generalmente las reuniones que Dios anuncia es el congregar o juntar el pueblo en un solo espacio, generalmente son benévolas, son muy buenas. No obstante, esta reunión era no muy buena, por así decirlo. Dice el verso 20: porque como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. ¿Qué es lo que va a pasar con Judá? Los va a juntar como toda esa pedacería de metales que se está eh, mencionando. ¿Para qué? Para que se fundan. Y esta fundición no era algo bueno, sino que era una fundición con respecto a qué? A la ira de Dios. Dice el versículo 21: yo os juntaré, soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Dios está poniendo aquí este ejemplo que él iba a purificarlo, así como el artesano está al pendiente de todo el proceso que sufre el metal. Es por eso que dice: yo os juntaré en mi furor. Dice: los juntaré, soplaré sobre vosotros, dice el verso 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Le está diciendo: todo lo que va a pasar va a ser derramado mi ira. Y no es algo al azar, sino que es algo específico, donde ustedes van a conocerme, donde ustedes van a reconocer
mi obrar. Dice el verso 23, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Y aquí empieza otra profecía, pero aquí se conecta un poco al respecto. Israel ya no era pura. Israel ya estaba contaminada. En lugar de ser una sola pieza de metal, estaba conformada por diferentes metales, al grado que tenía que ser purificada al pasar por el calor. Y no era el calor de la prueba, sino el calor de la misma ira de Dios. Es por ello que Dios le está haciendo aquí un llamado íntegro, un llamado a ser una sola pieza, pero esa sola pieza debe de ser purificada. Nosotros también debemos de ser purificados, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros deseos, todo lo que somos, cambiar lo que hay en nuestro interior. Y eso es a través únicamente de la palabra. Primera de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha prometido que nos va a limpiar, pero ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Justamente para qué? Para que seamos purificados. Su amor, su bondad, su espíritu es aquel que nos va a purificar, nos va a limpiar. ¿Para qué? Para que podamos ser aceptos delante de Él, para que podamos ser una sola pieza que esté siendo purificada. Y es que ese era el resultado. No se quedaba la pieza de fundición o todas estos metales se fundían y se quedaban ahí en el fuego. Eran purificados, refinados y sacados del fuego para tener una sola pieza. Dios estaba haciendo esta función de artesano, cuidando el proceso en el cual ellos iban a estar pasando por el fuego. ¿Para qué? Para que fuesen purificados. Nosotros somos purificados a través de la prueba, a través de las circunstancias, a través de nuestros desaciertos, para que podamos entender que no es por nosotros, sino que es por la gracia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, un llamado íntegro 2, al arrepentimiento verdadero. Dice a partir del verso 25, hay conjuración de sus profetas, o sea, hay reunión de sus profetas, en medio de ella hay acuerdo de sus profetas, dicen, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas, honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. ¿Qué hicieron sus profetas? Bueno, arrebataron, devoraron, tomaron lo que no les correspondía y dañaron a más personas. No solamente eso, sino que nos dice acá que sus sacerdotes violaron la ley, o sea que contaminaron el santuario de Dios, invalidaron los planes, la ley de Dios, los estatutos del Señor, y dice, entre lo sano y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Está hablando acá en contra de sus profetas, en contra de sus sacerdotes, pero también en contra de sus príncipes, de los dirigentes del pueblo. Dice que ellos, sus príncipes en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir almas, para obtener ganancias injustas. Y no solamente eso, sino que vuelve a hablar a los profetas y dice que recubrirán todo con lodo suelto, profetizándole, ¿qué es lo que decían? Vanidades, adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, afligido y menesteroso al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. La degradación del pueblo, la contaminación del pueblo vino desde sus profetas, sus sacerdotes, sus principales dirigentes, también los profetas, bueno, nuevamente habla sobre los profetas, y el pueblo, ¿qué es lo que pasó? Oprimía, robaba, ¿y a quién? Al afligido, al necesitado, a ellos actuaba con violencia y también al extranjero oprimía. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos a un corazón no arrepentido verdaderamente. Vemos que ellos estaban tan cómodos en su engaño que estaban dañando a más personas. Jeremías 7:26 nos dice,
pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. De igual forma, Jeremías 23:30 nos dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, Jehová dice: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Debemos de ser muy cuidadosos, debemos en nosotros, a título personal, atender al llamado íntegro del Señor, siendo purificados por su palabra, pero también arrepentirnos de manera verdadera, porque si no, vamos a ver los resultados de personas que se quieren envanecer con respecto a qué, que quieren sentirse superiores, que dicen que Dios les habló, que Dios les dijo, que Dios hizo esto, tratando prácticamente de añadir a lo que dice la Biblia, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Cuando vemos deficiencias, no por criticar, sino porque se nota la herejía en cuanto a las enseñanzas de los dirigentes, de las congregaciones, en este caso de los pastores, que ya no velan por la sana doctrina. Cuando la misma iglesia actúa de manera ventajosa, de manera grosera, de manera orgullosa y descuidada para con los miembros más necesitados, es ahí cuando vemos que un corazón no arrepentido está dentro de un edificio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Predicar la verdad. Actuar con ese llamado íntegro que el Señor está haciendo para ser purificados y arrepentirnos de todo corazón, reconociendo que solamente de Dios es la obra. No dejarnos llevar por doctrinas heréticas, por supuestas palabras de Dios, cuando todo eso está fuera del contexto bíblico, cuando eso nada más trae desorden y descuido. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que estaba diciendo aquí en Jeremías, solamente endulzando el corazón, desviando y ocasionando que ellos se equivoquen. De manera que la situación del pueblo estaba muy, muy mal, que nosotros debemos de darnos cuenta que es una situación que está ocurriendo actualmente. ¿Qué debemos hacer? Predicar la sana doctrina, llamar al arrepentimiento, a la purificación a través del verdadero evangelio sin contaminación. Y eso nos lleva a nuestro último punto, un llamado íntegro. 3, a buscar a Dios. Los últimos 2 versos de este capítulo nos dice: y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es lo que dice? Pone este ejemplo. Dios buscando a alguien que esté clamando, que esté pidiendo por la misericordia de Dios, pero Dios no lo halló. El ejemplo cuando Dios va a raer al pueblo y Moisés le dice: ráeme de tu libro, pero no para no destruyas a este pueblo, porque ¿qué van a decir las naciones? Obviamente, Dios estaba viendo el corazón de Moisés en ese momento, pero no había nadie que se presentase en ese momento clamando a Dios. Y dice el verso 31, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. No hay nadie, no había nadie que estuviese orando por la situación. Salmo 59:16 nos dice, pero Romanos 5:7 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos está diciendo que apenas nosotros podemos dar la vida por alguien. Es más, dice, apenas alguien moriría por alguien que lo merece, o sea, parafraseando, por un justo. Pero, ¿osar morir por alguien que no? Realmente no. Pero Dios nos muestra su amor en que siendo pecadores murió por nosotros. De manera que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos lograr una salvación o puntos a favor para poder ganarnos el cielo. Solamente es el Señor el que nos permite.
Nadie estaba clamando. Solamente el intercesor por excelencia nos puede librar de una situación tan devastadora. Nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso es que debemos de buscar a Dios. Nos está haciendo un llamado íntegro para ser purificados, para arrepentirnos de corazón, arrepentirnos verdaderamente y también buscar a Dios con un corazón sincero. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Santo e incomparable.